Hoy conocemos Olloniego. Olloniego es una parroquia del municipio de Oviedo, a unos 8 kilómetros de distancia de la capital asturiana, aunque hasta el siglo XIX formó parte del concejo de Tudela. Situado en la margen izquierda del río Nalón, cuenta con una población de 916 habitantes y ocupa una extensión de 11,64 kilómetros cuadrados. En esta pequeña localidad, que durante mucho tiempo fue zona de paso para llegar desde Oviedo a Castilla, se han encontrado asentamientos prehistóricos. Se tiene constancia que desde 1145, en tiempos de Alfonso VI, Olloniego fue portazgo de entrada a Oviedo. La villa fue vendida por Felipe II en el siglo XVII a Rodrigo Bernaldo de Miranda y durante el siglo XIX fue la zona minera del concejo de Oviedo, dejando paso a los polígonos industriales a finales de 1990. Dentro de su patrimonio destaca el conjunto histórico de Olloniego, formado por el puente, la capilla y el palacio, que fueron declarados bien de interés cultural en el año 1991. Esas construcciones están vinculadas al Camino del Reino de León y a un manantial natural. El puente de Olloniego jugó un destacado papel en la época medieval, ya que el río Nalón, a su paso por la localidad, era una importante ruta comercial entre León y Oviedo. Para cruzarlo había que pagar un peaje, del cual un tercio había sido donado por Alfonso VI al monasterio de San Pelayo. Se trataba de una construcción de gran tamaño de origen medieval, reformado en el siglo XVI y abandonado en el siglo XVIII, ya que una gran riada alteró el curso del río que se quedó seco en ese lugar. Este es de los pocos puentes secos que nos quedan en España. Y originalmente tenía 5 arcos. Ahora visibles solo hay 3. Pero recientemente han descubierto que para abajo tiene 3 metros sin excavar. 3 metros más para abajo de puente, que están ahora proyectando restaurarlos y sacarlos al descubierto. Sin embargo, el cobro del paso por el puente no resultaba tarea sencilla, por lo que se construye la Torre de Muñiz, que data del siglo XIV, para vigilar mejor el puente. Esta torre, de estructura circular, con muros de mampostería, sirvió para facilitar la labor recaudatoria, y aunque ha sido reformado recientemente, aún queda mucho trabajo para devolverle el esplendor original. Vamos, que la torre se hizo para que nadie se escaqueara sin pagar. Como os decíamos antes, primero se construyó el puente, luego la torre defensiva y en tercer lugar el palacio. En el siglo XV, esas construcciones pasaron a manos de Iván Bernardo Miranda, cuyo hijo edificó el primer palacio de Quirós, que constaba de una torre cuadrada y una fachada con portadas de grandes dovelas y 3 ventanas. Situada al lado del palacio de Quirós se encontraba la capilla de San Pelayo, cuyos orígenes parece que se remontan a la época prerrománica, aunque la obra actual es una construcción del siglo XIV, sufriendo varias remodelaciones con posterioridad. Hoy en día solo se conserva el arco triunfal y el ábside, que se ha convertido en la capilla del cementerio de Olloniego, pero que por desgracia presenta un gran estado de abandono. En el siglo XVII se construye una capilla nueva por orden de Felipe Bernardo de Quirós junto al palacio, que también se encuentra en muy mal estado de conservación. Justo al lado tenéis un área recreativa que es muy amplia y está bastante completa. Tiene fuente y tiene para hacer parrillas y hay algunas sendas para caminar a la vera del río. Está muy chulo este espacio.
La iglesia de San Pelayo es el templo actual de Olloniego, construida en los primeros años del siglo XX en el centro del pueblo, en un lugar diferente a la capilla original. Se trata de una iglesia de buenas dimensiones, con características arquitectónicas que parecen corresponder al siglo XVIII, ya que mezcla elementos barrocos con otros relacionados con la tradición asturiana. Tiene planta de cruz latina y cabecera rectangular. Por Olloniego pasa uno de los caminos de Santiago. Tenéis bares, restaurantes, farmacia, tenéis de todo y próximamente un albergue, no tardando mucho. Paseando por las calles de Olloniego nos encontramos con varios hórreos y paneras, en bastante buen estado de conservación, así como algunas viviendas con la estructura típica de las casas asturianas, de 2 plantas con corredor de madera y algunas con fachada de piedra. La historia más reciente de Olloniego está ligada, como la de tantas otras zonas de Asturias, a la industria, especialmente a la minería. Quedan en el pueblo las típicas barriadas de los obreros, llamadas popularmente colominas, que solían contar con 2 o 3 plantas y la característica fachada de ladrillo visto que conforman el paisaje de las cuencas mineras asturianas. Espérate que esto tiene que ayudarme a decirlo. Las fiestas de aquí son en junio, San Antonio y San Pelayo. Y luego en septiembre hay otras fiestas que son de Nuestra Señora de Armetilla. De Nuestra Señora de Armetilla. Armetilla hay un pueblo que está un poco más arriba, que tiene ahí a su señora. Y es que hay constancia de la explotación de minas de carbón en la zona desde el año 1842. En el año 1918 se constituye la sociedad Hulleras de Beguín y Olloniego, y en 1951 comienzan las obras para la profundización de un pozo vertical de extracción en San Frechoso, que recibirá el nombre de San José, y que finalizará en el año 1958. 10 años más tarde, el pozo acabaría integrado dentro de un osa que lo cerraría definitivamente en 1972. Aquí dicen las malas lenguas que hay fiestas clandestinas. A partir del cierre de las minas, disminuye la población de la localidad, al igual que ha ocurrido en todas las cuencas mineras, evolucionando su economía a un modelo más industrializado con el polígono de Olloniego y la asistencia de otras empresas. Hoy en día, Olloniego es una localidad tranquila, rodeada de naturaleza, pero que por su proximidad a la capital asturiana permite combinar lo mejor de la vida rural sin renunciar a todas las comodidades. Un estilo de vida diferente que ha sabido reinventarse, pero que conserva la esencia de las aldeas asturianas, con sus lavaderos, hórreos y quintas, así como el importante conjunto monumental que la convierten en una localidad con un gran valor histórico y etnográfico. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like
suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más nuevas aventuras.